Buenos días a todos. Hoy vamos a tener una webinar en la que se hablará del talento IT, cómo atraer y fidelizar perfiles digitales. La verdad es que ahora es un momento importante porque hay muchas empresas que necesitan talento y muchas que están perdiendo ese talento porque se van a otras empresas y no saben cómo fidelizarlos. En este caso nos aportará sus conocimientos Marta Moliá, que es IT Recruiter y orientadora digital y además responsable de talento en el clúster IDIA. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hablar en esta sesión? Bueno, pues os haré una presentación breve de lo que es el clúster IDIA, también una presentación de la oficina Acelera Pyme, luego el coloquio de talento IT, cómo atraer y fidelizar perfiles digitales y un turno de preguntas. A ver, ¿quiénes somos? ¿Quién es el Clúster IDEA? Pues es una asociación para investigación, desarrollo e innovación de Aragón. Fue constituida en el 2004 y está reconocida por la Ley de las Ciencias de Aragón como agente de sistema de innovación. Además, está en la presidencia o cumple la presidencia de European Cluster Alliance y de los Cluster.es, Federación Española de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters. Además, somos miembros del Foro Industrial Europeo y el grupo de expertos en clúster de la Comisión, firmantes del Pacto de Skill. Y bueno, y recibimos un par de premios desde parte de la Comisión Europea, uno por la movilización de los clústeres industriales europeos ante la crisis del COVID y otra por apoyar a la industria ucraniana desde el inicio de la invasión rusa, pues facilitando el soporte y conexión en la Unión Europea. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nuestra motivación es impulsar el desarrollo de las capacidades y el talento TIC de los socios a través de múltiples iniciativas, como son los grupos de trabajo en ámbitos de servicios o de productos como es la inteligencia artificial, ciberseguridad, talento. Coordinamos y ejecutamos también proyectos innovadores colaborativos que potencien el desarrollo empresarial. Desarrollamos programas de atracción, crecimiento y retención del talento para capacitar sobre todo en la sociedad del uso de las TIC y bueno, desarrollamos programas de formación en temas innovadores y actuales. Este sería, digamos, el ecosistema que forma el clúster IDEA. Por un lado están las empresas altamente innovadoras, que aunque su principal actividad no es la digitalización, sí que son empresas altamente digitalizadas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, por su volumen de negocio, pues pueden permitirse el estar muy digitalizadas. Luego, por otro lado, tenemos unos partners excelentes que son el grupo de empresas que son socios también de IDEA y que se dedican, eso sí, su actividad principal es la digitalización, ¿vale? En diferentes y amplios productos y servicios. Y luego, por último, las instituciones públicas, como es la Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara de Comercio, ITEINNOVA, la Universidad de San Jorge y la Universidad de Zaragoza. ¿Qué es una oficina Acelera Pyme? Bueno, nosotros lo que hacemos es una oficina donde ofrecemos soporte técnico, ¿vale? Para resolver dudas sobre los procesos de digitalización y subvenciones. ¿Qué hacemos? Bueno, pues apoyar a las pymes en ese proceso de digitalización, poner en marcha iniciativas para la mejora y fomentar la innovación en el cambio de los procesos, como pues a través de estas webinars o a través de encuentros, fomentar las relaciones entre distintos participantes, es decir, fomentar una relación entre lo que es una pyme que quiere digitalizarse y un agente que es experto en la digitalización. Y proporcionar información, sobre todo pues también del apoyo financiero a las pymes para la transformación digital, no solo las que publica Red.es, en este caso, como podría ser Kit Digital, sino también subvenciones y ayudas que pueden venir de Europa o pueden venir regionales como es del Gobierno de Aragón. A ver, en nuestra oficina Acelera Pyme, pues ¿cómo ayudamos? Pues por un lado,
tenemos a disposición a las empresas, y Startup Aragonesa es un espacio que le hemos llamado Demostratic, que está en el edificio Utopía, ¿vale? Y es un escenario gratuito donde los agentes digitalizadores pues, pueden demostrar sus productos y servicios. Por otro lado, asesoramos de forma individualizada, ¿vale? Los técnicos informan y resuelven las dudas en torno a la transformación digital, ya sea vía por correo, vía por teléfono, vía por videoconferencia o presencialmente. Y luego también acompañamos a las pymes a través de nuestra red de colaboradores locales. Es decir, hemos hecho también presentaciones del Kit Digital en colaboración también con, por ejemplo, con el INAEM, pues para hablar de tanto sus ayudas como las nuestras de aquí digital, pues en ayuntamientos como es en Teruel, como ha sido en la Cámara de Comercio de Teruel, como ha sido en, en La Chimenea, en Zaragoza Activa, como ha sido, por ejemplo, también los ayuntamientos de Utego y de Calatayud, ¿vale? ¿Y quién se puede beneficiar en este caso de nuestro asesoramiento? Pues tanto las pymes en proceso de digitalización, ya sean pymes autónomos de cualquier sector, ¿vale? Como los proveedores de tecnología, es decir, las empresas que son agentes digitalizadores. A unos les podemos resolver las dudas y a los otros pues apoyamos en que difundamos a través de webinar o de sus dudas que puedan tener con el Kit Digital y con las subsanaciones o justificaciones de los proyectos, ¿vale? Para por lo menos intentar solucionar esos problemas. Y luego, por último, ¿nuestra oficina tiene algún coste? No, todos los servicios que prestamos desde la oficina son totalmente gratuitos, ya que nuestras actuaciones están cofinanciadas por fondos FEDER de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Con lo cual, todas nuestras actividades, actuaciones son gratuitas. Y ya, pues, doy paso a la ponente, Marta Moliá, responsable de talento de IDIA, y nos hablará de talento IT, cómo atraer y fidelizar los perfiles digitales. Cuando quieras, Marta. Pues muchísimas gracias, A Guillermo, por ti. la invitación. Y bueno, yo antes de hablar de cómo atraer y fidelizar, yo quiero un poco analizar cuál es la situación actual, ¿no? Poner un poco de contexto. En los últimos años, el sector tecnológico, tanto en el mundo como en España, ha experimentado un gran crecimiento gracias a la inteligencia artificial, el Big Data, el cloud, Internet de las cosas, la realidad mixta, entre otras tecnologías, lo que ha generado una gran demanda de profesionales cualificados en este ámbito. Esto ha hecho que la competencia entre las empresas por ese talento sea cada vez mayor, ¿no? Lo que hace también un desafío el hecho de contratarlos. Según datos de la Asociación de Empresas Tecnológicas Digitales, en España en 2022 hubo más de 120.000 vacantes, es decir, que a toda esa necesidad tenemos, bueno, pues plazas y puestos que no se cubren, ¿no? Y según la OCDE, de los empleos en 2030, demandarán, el 80% de los empleos demandarán perfiles relacionados con las disciplinas STEM, es decir, ciencias de tecnología, matemáticas, ingeniería. Como hemos dicho, bueno, pues realmente las personas que tienen estas formaciones pues son muy poquitas, ¿no? Y se están demandando arquitectos y analistas de datos, desarrolladores web y relacionados con la ciberseguridad, también especialistas en transformación digital y, sin olvidarnos, también en especialistas en infraestructuras y aplicaciones IT, ¿no? Que son estos perfiles lo que más actualmente se están demandando. Por lo tanto, nos encontramos con que hay un desajuste de talento muy grande. Y hay un estudio del grupo Manpower realizado este año en 2023 que indicaba que se cifraba en un 84% el desajuste, y un estudio del año anterior de la consultora ICE decía que del 83%. Bueno, pues vemos que poco a poco va en aumento, ¿no? Incluso uno de los CEOs de las empresas de la red IDIA comentaba que la necesidad de perfiles tiene que buscar nuevos perfiles cada 6 meses, porque las tecnologías y las herramientas digitales avanzan a tal velocidad
que tiene que estar constantemente buscando perfiles nuevos que estén a la última para desarrollar esos proyectos, ¿no? Entonces es muy, muy complejo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principales motivos para ese desajuste, no? Bueno, yo considero que esta tormenta perfecta puede ser por 7 motivos, ¿no? Primero, por la falta de los profesionales de esas habilidades adecuadas, ¿no? Luego, que todas las empresas, el grueso en general, solicitan los mismos perfiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay tantas personas con ese grueso, ¿no? Pues, por ejemplo, como estábamos comentando, ¿no? Los desarrolladores o los ingenieros de datos y analistas, ciberseguridad, los desarrolladores especializados en frontend o backend. Entonces, luego hay otro tercer motivo, que es el tema de las retribuciones salariales. ¿Qué ocurre? Las grandes empresas sí que pueden dar una gran retribución salarial porque están muy demandados, pero nos encontramos con que España y el tejido empresarial aragonés de la pyme, pues es el 98% y muchas veces no pueden competir con los salarios de las grandes empresas o las multinacionales, ¿no? Luego también hay empresas que piden más requisitos de los que realmente necesitan, ¿no? Se pide el mirlo blanco, el profesional que te podría encajar y entonces, bueno, pues hay muchas veces que tendrías que reducir un poco más si quieres encontrar a un profesional y luego darle esa formación interna. Otro motivo, y yo creo que es muy importante, y que lo he comentado de pasada antes, es que faltan estudiantes que elijan formaciones STEM. Y además de que faltan formaciones, que luego hablaré, falta estudiantes, es que el 50% de la población somos mujeres y hay muchas de nosotras que no elegimos estos estudios STEM. Fijaros, las mujeres actualmente representan solamente el 28% del sector TIC y esto tiene que ver, como he comentado antes, con la formación. En la formación profesional de informática y comunicaciones, la representación de mujeres es solamente del 11,52%. Bueno, y el análisis de género que ha llevado a cabo el Observatorio de Ingeniería de España se concluye que las mujeres en ingeniería solamente es el 20% y en telecomunicaciones solamente han estudiado el 12% y en informática el 16%, cuando las mujeres universitarias somos el 55%. Entonces, claro, aquí nos estamos dejando un porcentaje muy grande de mujeres que podríamos acceder a estas ocupaciones que hay tanta demanda de empleo y que por un tema de sesgos o por un tema de educación o por un tema de difusión no se está llevando a cabo. Luego también otro de los motivos por los que todo esto ocurre es que yo creo que falta la figura del orientador digital u orientadora digital. ¿Por qué? Porque tanto en los centros educativos como en los servicios públicos de empleo o en las entidades que se dedican a la orientación, es preciso que haya personas que comprendan el sector y el mundo TIC. Porque a la hora de recualificar a una persona que no está encontrando trabajo en su sector, y aquí, a ver, tanto demanda, si tú conoces en qué consiste los itinerarios formativos, los puestos de trabajo, siempre puedes tener un conocimiento más real y más práctico para poder orientar a la persona y decir, encamínate por aquí, o mira estas empresas, o estudia esto. Y ya por último, el último motivo es la no adecuación de las plazas para estudiar formaciones STEM en los centros educativos. Y voy a poner un ejemplo y ya lo vais a ver todos y todas muy claro. Las solicitudes y plazas en las distintas especialidades ofrecidas por la Universidad de Zaragoza en el 22-23 son las siguientes. En Zaragoza, ingeniería informática, hay 110 plazas. Pero ¿sabéis cuántas personas han hecho esa solicitud que querían estudiar como primera preferencia? 364. De ingeniería informática en Teruel,
otro tanto de lo mismo. De 25 plazas que hay, 99 personas la eligieron en primera preferencia. En físicas, en Zaragoza, de 85, 366 personas querían estudiarla. Matemáticas, 70 personas había y querían estudiarla 340. El conjunto de matemáticas e ingeniería hay 10 plazas, pues ya lo querían 72. Y la de física y matemáticas, la carrera, el programa conjunto de 10 personas, 149 en primera preferencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que realmente sí que hay una demanda de personas y de alumnos y de alumnas que quieren estudiar. Lo que ocurre es que las plazas pues son las que son y en la universidad no se están ampliando en la medida que las empresas y los estudiantes lo requieren. Málaga tiene el doble de estudiantes, Valencia y Sevilla el 47 y el 62% respectivamente, y otras ciudades con menor número de habitantes, como pueden ser Granada o Logroño, triplican el número de estudiantes en Zaragoza. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas empresas tecnológicas españolas y aragonesas están compitiendo con empresas internacionales por el mismo talento, ¿eh? Entonces, yo creo que este análisis nos lleva a tener en cuenta cuál es la realidad y la preocupación de todas las empresas que necesitan contratar este talento digital. En cuestión de la atracción y de la fidelización, la dimensión de atracción incluye distintas áreas: el reclutamiento y selección, programas de talento, el employer branding, ese trabajar la marca empleadora de la empresa para que vean cómo es la empresa y cómo es el trabajo, y esa fidelización de los trabajadores y los nuevos talentos se enamoren de esa empresa y digan: "Jo, yo quiero trabajar allí". Entonces, atraer y fidelizar el talento digital requiere una estrategia sólida y creativa para destacar entre la competencia. ¿Qué cosas se podrían hacer? Bueno, pues ofrecer una cultura empresarial atractiva, ¿no? Los profesionales tecnológicos buscan trabajar en un entorno estimulante, creativo, colaborativo, ¿no? Agradable y acorde a las necesidades de la persona que trabaja allí, o de felicitarle el cumpleaños, a temas intangibles, ¿no? Como la confianza con nuestro jefe o jefa, o el reconocimiento en un momento dado ante los demás de un buen trabajo bien hecho, ¿no? Richard Branson, que es un empresario británico y conocido por ser el fundador de la compañía Virgin, decía: los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados y empleadas. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Yo creo que es una verdad muy grande que tenemos que poner a las profesionales en el centro. Y por último, es tener también en cuenta la diversidad generacional. ¿En qué sentido? Bueno, pues en las empresas nos encontramos varias generaciones, y no todas las generaciones y no todas las personas demandamos lo mismo. Cada vez tenemos que ir especializando lo que vamos ofreciendo a las personas, y para ello tenemos que tener en cuenta dos cosas: lo que es las cosas genéricas, muchas veces de la generación, que es lo que requieren, y luego lo que la persona individualizada quiere, ¿no? Que a veces pues no coinciden, ¿no? Con lo que pueda querer su generación. Actualmente convivimos cuatro generaciones: los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials o la generación Z. Los baby boomers son de 1946 a 1964 y es la generación comprometida con la empresa, ¿no? Y su trabajo, y más bien motivados por conseguir una buena posición económica y social. Este grupo sería el 19% del grueso de la plantilla, ¿no? Aproximadamente. Luego está la generación X, que sería del 65 al 80. Bueno, pues somos personas, porque yo también me incluyo ahí, de gran capacidad de aprendizaje, donde nos hemos tenido que adaptar un poco a todo, ¿no? Y formamos el grueso, el 43% por norma general de las empresas. Los millennials
son de 1981 a 1997, es el 31% del grueso de la empresa y es una generación muy cualificada. La verdad que ha vivido varias crisis, no han tenido tantas posibilidades, son nativos digitales, ellos ya nacieron con Internet, pero es una generación que quiere trabajar para vivir. Son inquietos y lo quieren todo con mucha velocidad, ¿no? Y quieren promocionar y si no, pues cambian de puestos y no cambian de empresa, ¿no? Y luego los centennials, la generación Z, son los jóvenes a partir de 1998. Bueno, pues son poco el grueso, es el 7% los que llevan trabajando y sobre todo son jóvenes concienciados con la sostenibilidad, con la conciliación y con una forma de vida más sostenible, ¿no? Entonces, cada uno tiene distintas motivaciones laborales, ¿no? Los millennials aprecian más las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento en los entornos profesionales y la generación Z también quiere cuidar el bienestar físico y mental, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podrían ser las motivaciones laborales? Bueno, pues los baby boomers son personas leales, para ellos lo que es la motivación más es la responsabilidad, la seriedad, el compromiso, la estabilidad. La generación X, bueno, pues son personas tranquilas, que lo que también buscan es la estabilidad, como los baby boomers, pero también son enemigos de los cambios. No me tengas tú que motivar para hacer muchas cosas y ponerme excesivamente al día de una manera rápida, constante, con muchos proyectos, ¿no? Los millennials son resilientes, pues no les ha tocado otra cosa, ¿no? Y son personas innovadoras, creativas, proactivos, con una gran flexibilidad, ¿no? Y como he dicho, pues la generación Z son personas que son multiculturales, idealistas y con esa conciencia social. Con todas estas generaciones, ¿qué es lo que tenemos sobre todo para poder mantener ese buen ambiente laboral, ¿no? En esa empresa y atraer esos talentos, ¿no? Y mantenerlos. Yo creo que lo más importante son los valores, ¿no? La confianza, el respeto, el reconocimiento, el tener una actitud colaborativa y positiva. Escuchar a las personas que trabajan es lo importante para saber qué es lo que ellos también valoran cada día, ¿no? No hacer esas evaluaciones por desempeño una vez al año y que están en recursos humanos, no, no. Hacer esas conversaciones mensuales y de estar charlando no solamente la persona de recursos humanos, ¿no? Sino el supervisor y también poder guiar y hacer esos planes, ¿no? Con la persona, ¿no? Y poder irlo escalando, ¿no? Creo que es importante que el líder, ante todo, dé ejemplo, ¿no? O la líder dé ejemplo. Y que se fortalezcan esos ambientes sanos en contra de esos ambientes tóxicos, que sabemos que hay veces que hay personas que son tóxicas o difíciles o complicadas, ¿no? Y porque son personas que tienen una especialización o una capacitación o son muy buenas en un componente técnico, bueno, se deja pasar, ¿no? Entonces, es importante que se vaya reconduciendo y cómo no, pues el cuidar esas gestiones de equipos, ¿no? Que cada persona tenga ese autoconocimiento de sí mismo para saber cuáles son sus límites y saber también cuáles son los límites de las demás, ¿no? Y cómo interactuar con esas personas. Yo creo que ahí en esa gestión de equipos eficaces es importante, ¿no? Y también es haciendo pequeñas actividades donde vayan creando esa cohesión, ¿no? Desde a veces con una pequeña gincana o con un partido de fútbol o con esas pequeñas actividades donde haya esa vinculación es importante. Yo creo que si se tiene en cuenta todo esto y se va desarrollando, eh, los profesionales que trabajan en la empresa serán los propios embajadores internos y embajadoras internas de esa empresa, ¿no? Y que ayudarán también a atraer ese talento con el boca a boca y en ese compartir en redes sociales, ¿no? Yo creo que todos
estos detalles son importantes. Entonces, bueno, pues este es en un primer momento las recomendaciones o consejos que yo daría para fidelizar y atraer ese talento, ¿no? Cuidar la experiencia del empleado, personalizarla y así poder generar oportunidades de desarrollo. Yo no sé si con alguna persona me quiere hacer alguna pregunta, si os parece, si compartís o... Si queréis hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano y os activo el micro. Y si no, eso será que lo he dejado todo como muy claro y entonces no hay ninguna inquietud. Hola Marta, Hola, buenas. soy Yolanda. Bueno, yo he llegado un poquito tarde, pero bueno, sí que lo has dejado claro. Al final, la dificultad de esto es llevarlo al día a día. Quiero decir que por tu parte, pues la verdad es que lo has explicado muy, muy bien y son cosas que, bueno, en cierta manera es el sentido común nos lleva a verlo, pero al final es un poco difícil pues plasmarlo en el día a día y bueno, a veces juntar todas estas generaciones, como tú has explicado, que me ha gustado mucho la diferenciación y la clasificación que has hecho y la descripción de cada una. Entonces, bueno, dudas sí que surgen, pero más que nada en el ponerlo en el día a día en marcha, ¿no? Creo que ese es el reto real. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta mm, de que somos muy diversos, ¿no? De la diversidad de las personas que conformamos los equipos, ¿no? Y hay veces que queremos dar a todos café o todos la misma solución, cuando realmente yo creo que las tendencias de recursos humanos en el ámbito, sobre todo digital, es a esa personalización, ¿no? Y ver un poco qué es lo que se va demandando y teniendo en cuenta que cada uno tiene distintas motivaciones, ¿no? Los baby boomers, los centennials, porque hemos nacido en culturas diferentes. Pero bueno, poco Sí, a poco. Yo creo que lo importante es ser conscientes y, e irlo plasmando poco a poco, ¿no? Y teniendo esas estrategias, en esas estrategias que tienen que tenemos normalmente las empresas, bueno, pues irlos poniendo a lo mejor en algún punto a lo largo al inicio del año, ¿no? Para poder irlo trabajando, aunque sea, bueno, pues en pequeñas partes. muchas gracias. De nada. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues si te parece, Marta, lo primero, muchas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer escucharte. Y nada, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Os dejo los datos de... A ver si está compartido. Os dejo los datos de la oficina CDA PYME. Teléfono 976-976-656. Estamos en Eduardo Ibarra número 6. Y bueno, si queréis contactar con nosotros a través de correo electrónico es oficinacdapyme@idia.es. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente, que será